Hay algo que me llama mucho la atención. Muy poderosamente la atención. Un vecino mío trabaja en una empresa de logística, gana lo suficiente para vivir sin lujos, tiene 3 hijos, la renta le come casi la mitad del sueldo. Y sin embargo, el tipo acaba de llegar con un carro que cuesta más de lo que él gana en 2 años. Financiado, claro, con una mensualidad que no voy a repetir porque me duele por él. Y lo primero que hizo fue subir una foto al estado de WhatsApp. Sin texto, solo el carro. Y yo ahí pensando, amigo, no compraste un carro, compraste la ilusión de que llegaste. Y eso tiene un precio que todavía no te han cobrado completo. Eso es lo que pasa cuando el sistema te convence de que el éxito se mide en lo que se ve. Y si hoy estás aquí es porque algo en tu interior ya sospecha que hay algo que no cuadra, que algo en el cuento que te vendieron no cierra del todo. Y tienes razón, no cierra, porque el cuento no fue diseñado para que tú ganes. Fue diseñado para que otros ganen a través de ti. Mi nombre es Krusty Capital. Soy el payaso que nadie invitó a la fiesta del sistema financiero. Y precisamente por eso veo cosas que los demás no quieren ver. Hoy te voy a hablar de 8 cosas que te vendieron como activos, como inversiones, como patrimonio, como seguridad, y que en realidad son hoyos disfrazados de tesoros. Voy del menos peligroso al más peligroso. Y cuando lleguemos al número 1, puede que quieras apagar esto. No lo hagas, porque ese es exactamente el momento que más necesitas escuchar. Si te quedas hasta el final, vas a entender cómo funciona el truco. Vas a poder hacer la cuenta real en menos de 5 minutos. Vas a entender por qué te sientes atrapado aunque creas que estás construyendo algo. Y vas a salir de aquí con una forma diferente de ver el dinero. No con más ansiedad, con más claridad. Empecemos. El número 8 en la lista es el lujo vendido como inversión. Los relojes de marca, los bolsos de diseñador, las joyas de vitrina, los carros que ya mencioné. Hay toda una industria que trabaja muy duro para convencerte de que esas cosas guardan valor, que son activos tangibles, que en tiempos de crisis los puedes vender y recuperar lo que pusiste. Y hay una versión muy pequeña de eso que es verdad. Hay excepciones. Un Rolex específico. Un bolso Hermes en edición limitada. Pero eso no es la regla. Eso es el cuento que venden para que el resto de los mortales compre creyendo que también son la excepción. La realidad es esta. El 95% de los artículos de lujo pierde entre un 30 y un 60% de su valor en el momento en que sales por la puerta de la tienda. El glamour no viaja con la factura. Se queda en el mostrador. Regla del circo número 1. El lujo no es un activo. Es un boleto de entrada a una identidad que alguien más diseñó para ti y que tú pagas con gusto. Y en tiempos de crisis, ese boleto no vale nada. En 2008 las ventas de lujo cayeron hasta un 30% en un solo año. En la pandemia de 2020 colapsaron por meses completos. Nadie compra lujos cuando tiene miedo. Y eso debería decirte todo sobre qué tan sólido es ese tipo de valor. Hay un caso especial. El coleccionismo. Arte, tarjetas, vinos, monedas, objetos raros. El mercado existe y hay gente que hace fortuna ahí. Pero hay algo que nadie te dice cuando te metes sin saber. El conocimiento del mercado es el activo real, no el objeto. El objeto sin contexto no vale nada. Warren Buffett lo dice de una manera que no tiene vuelta. Él nunca invierte en lo que no entiende. Nunca. Y la mayoría de la gente que compra arte o coleccionables lo hace porque alguien les dijo que iba a subir, porque vio un video, porque en su grupo de WhatsApp todos estaban comprando. Eso no es estrategia. Eso es FOMO con recibo. En el año 2000 hubo un boom de coleccionables digitales. Cuando esa burbuja reventó, esos objetos perdieron entre 50 y 90% de su valor de la noche a la mañana. Lo mismo con los NFTs entre 2021 y 2022. Cosas que valían millones. De repente no valían nada. Y toda esa gente que había comprado porque todo el mundo decía que era el futuro se quedó con un IPEC sin mercado y sin dinero. El coleccionismo puede ser un activo. Solo si sabes exactamente qué estás haciendo y por qué. Para todos los demás, es una trampa que brilla y huele bien. Vamos al número 6. Y este va a incomodar a más de uno porque implica algo que mucha gente tiene contratado desde hace años. Los seguros de vida con inversión incluida, también llamados seguros totales o seguros de vida universal. Son de los productos financieros más vendidos en toda Latinoamérica, y también de los más caros y menos eficientes que existen. El mecanismo es simple en papel. Pagas una prima mensual. Una parte cubre el seguro de vida, la otra va a un fondo de inversión. Suena razonable, ¿verdad? El problema está en los detalles. Ese fondo tiene comisiones que pueden ir del 2 al 4% anual. Y eso parece poco hasta que haces la cuenta.
Si el mercado genera en promedio un 7% anual y tú pagas 4% en comisiones, te quedan 3% de rendimiento real. 3. En muchos años eso ni siquiera le gana a la inflación. Estás trabajando para enriquecer a la aseguradora mientras te cuentas que estás invirtiendo. Suze Orman, una de las voces de educación financiera más respetadas del mundo, lo dice sin rodeos. Para la gran mayoría de las personas lo correcto es separar el seguro de la inversión. Compra un seguro de vida puro, que es barato, e invierte el resto de forma independiente, donde tú controles las comisiones y las decisiones. Y hay un problema adicional que aparece justo cuando más lo necesitas. En tiempos de crisis económica, mucha gente cancela estas pólizas anticipadamente para sacar efectivo. Y al cancelar antes del plazo pierdes entre 20 y 50% de lo que metiste. En 2008 millones de personas cancelaron anticipadamente y se comieron años de aportaciones en segundos. Regla del circo número 2. Un seguro que también es inversión casi siempre es un mal seguro y una peor inversión. Separa las cosas. Maneja cada instrumento para lo que fue diseñado. Número 5. Los fondos de pensión privados con comisiones elevadas. Este duele de otra manera porque implica años de confianza, de disciplina, de creer que estás construyendo tu retiro con cada aportación. En México existe el sistema Afore. En Colombia y en España tienen sus propios esquemas. Y en principio, no son malos. El problema, como siempre, está en los detalles que nadie te explica en la firma inicial. Las comisiones. En México algunas Afores cobran hasta el 1.2% de tu saldo acumulado cada año. 1.2 suena pequeño, hasta que lo proyectas en 40 años de aportaciones. Y descubres que ese 1.2 puede haberse comido hasta el 30% de tu fondo total. Ray Dalio, fundador del fondo de inversión más grande del mundo, lo explica así. El efecto compuesto de las comisiones destruye más riqueza que cualquier crisis de mercado. No lo dice un youtuber. Lo dice el hombre que maneja más capital que muchos países. Y hay otro problema igual de silencioso. Muchos de esos fondos invierten principalmente en deuda del gobierno. ¿Que es segura? Sí, pero con rendimientos que en muchos años no le ganan a la inflación. En la crisis asiática de 1997, fondos de pensión enteros en Tailandia y Corea del Sur colapsaron porque estaban sobreexpuestos a deuda pública local. Millones de trabajadores llegaron a su jubilación y encontraron la mitad de lo que esperaban. ¿Tiene valor el fondo de pensión? Sí, como parte de una estrategia diversificada. El error es pensar que es suficiente. Casi nunca lo es. Y depender exclusivamente de él es apostarle toda tu vejez a que el gobierno va a gestionar bien el dinero. Tú decides qué tan cómodo te sientes con esa apuesta. Vamos al número 4. Y aquí voy a necesitar que me escuches sin ponerte a la defensiva. Las criptomonedas sin estrategia clara. No estoy diciendo que las criptomonedas sean malas por definición. Estoy diciendo que entrar sin estrategia es apostura en un casino que además no tiene horario de cierre. Entre 2021 y 2022 el mercado de criptomonedas perdió más de $2 billones en valor total. Bitcoin cayó de $69,000 a $16,000 en menos de un año. Ethereum perdió el 80% de su valor. Y proyectos como Terra Luna colapsaron completamente. De billones a cero en días. La gente que entró en 2020 y 2021 creyendo que era el futuro, muchos salieron sin nada. El problema no es la tecnología. Blockchain tiene aplicaciones reales y futuro real. El problema es la especulación sin información. La mayoría de las personas que compraron criptos en ese periodo lo hicieron porque subía, porque sus conocidos ganaban, porque el miedo a quedarse fuera era más fuerte que cualquier análisis. Morgan Housel, autor de La psicología del dinero, lo dice de una forma que no se olvida. El peor enemigo de tu dinero no es el mercado. Eres tú mismo en un momento de euforia. Regla del circo número 3. El dinero que inviertes por miedo a perderte algo casi siempre termina siendo el dinero que más te cuesta recuperar. ¿Tienen valor las criptomonedas hoy? Para quien tiene estrategia, paciencia y dinero que puede no ver por años. Una posición pequeña, máximo el 5% del portafolio, en proyectos con fundamentos sólidos. Pero como estrategia principal de inversión son demasiado volátiles para la mayoría de las personas. Y si alguien te está prometiendo rendimientos garantizados en criptomonedas, salte de ahí. Rápido. Ahora los 4 más peligrosos. Los que están destruyendo patrimonio familiar en este momento. Activo número 3. El efectivo guardado en el banco sin rendimiento real. Esto sí va a molestar, porque lo que el sistema llama seguridad puede ser el activo más lento y más silencioso para destruir tu dinero.
El efectivo guardado en una cuenta de ahorro con tasas de rendimiento miserables. ¿Cuántas personas conoces que dicen que están ahorrando para el futuro? Que tienen su dinero en el banco, guardadito, seguro, esperando. El problema es matemáticamente demoledor. Si tu banco te da 2% de rendimiento anual y la inflación es del 5%, tu dinero pierde 3% de poder adquisitivo cada año. No se ve, no duele en el momento, pero está pasando. Si hoy tienes 100,000 pesos en una cuenta de ahorro así, el año que viene esos 100,000 pesos en términos reales van a poder comprar lo que hoy comprarías con 97,000. Y así, año tras año, en 10 años habrás perdido más del 25% del valor real de tus ahorros sin que nadie te haya robado nada. Sin ninguna crisis. Solo por no mover el dinero. El Banco Mundial documentó que durante la Gran Depresión de 1929, quienes tenían todo su dinero en efectivo o en cuentas bancarias sufrieron pérdidas devastadoras. El efectivo no es un activo de largo plazo. Es una herramienta de corto plazo. Para emergencias. Para oportunidades inmediatas. 3 a 6 meses de gastos en liquidez, perfecto. Más allá de eso, cada peso que duerme en una cuenta sin rendimiento real está muriendo despacio. Y en este momento, con los niveles de deuda pública que tienen México, España, Argentina y varios países más, el riesgo de inflación elevada en los próximos años es muy real. El Fondo Monetario Internacional ya alertó en su reporte de 2024 sobre los riesgos inflacionarios persistentes en economías emergentes. Tener todo tu dinero en efectivo es apostarle a que los gobiernos van a controlar perfectamente la inflación por décadas. La historia dice que esa es una apuesta que casi siempre se pierde. Regla del circo número 4. El dinero guardado no es dinero seguro. Es dinero que se está muriendo de a poco mientras tú crees que lo estás cuidando. Número 2. El coche como inversión. Y aquí volvemos a donde empezamos. Porque este es uno que toca directamente las finanzas de millones de familias latinoamericanas. El coche. Puede ser necesario. Puede ser una herramienta de trabajo. Puede ser indispensable según donde vivas. Pero un coche no es un activo. Nunca. Es un pasivo con ruedas y con motor. Robert Kiyosaki lo define de una manera que no admite debate. Un activo pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Tu coche pone dinero en tu bolsillo. No. Saca. Gasolina. Seguro. Mantenimiento. Tenencia. Verificación. Devaluación constante. Un vehículo nuevo pierde entre el 15 y el 25% de su valor en el primer año. En 5 años puede haber perdido más del 50% de lo que pagaste por él. Y si lo compraste a crédito, estás pagando intereses encima de esa devaluación, que es como meter dinero en un balde con hoyo y luego contratar a alguien para que te lo llene de agua sucia. En México, una persona que compra un coche de 300,000 pesos a crédito a 4 años puede terminar pagando casi 450,000 pesos en total, por un vehículo que al final de esos 4 años vale 120,000. Pagaste 450,000 pesos por algo que vale 120,000. Eso no es una compra. Eso es destrucción de riqueza en cámara lenta con pagos mensuales incluidos. En la crisis de 2008 miles de familias con créditos de coche quedaron atrapadas. Debían más de lo que valía el vehículo. No podían venderlo porque el precio no alcanzaba para cubrir la deuda. No podían dejar de pagar porque arruinaban su historial. Y el coche seguía depreciándose de todos modos. Los economistas le llaman a eso estar bajo el agua. Y es exactamente tan incómodo como suena. Regla del circo número 5. Nadie que realmente tiene dinero lo mete todo en algo que pierde valor por el simple hecho de existir. ¿Tiene valor el coche como herramienta? Absolutamente. Como inversión, nunca. Si vas a tener coche, ten el que necesitas, no el que impresiona. Si puedes, págalo de contado. Si no puedes de contado, compra el menos caro que cubra lo que necesitas. Y si de verdad quieres convertirlo en un activo, úsalo para generar ingresos. Plataformas de renta, transporte, lo que sea. Pero como objeto que acumula valor, el coche es siempre una pérdida. Ahora el número 1. El que más discusión va a generar. El que más va a incomodar. El que muchos van a querer refutar en los comentarios. La casa habitacional como inversión principal. Antes de que cierres esto, escucha el argumento completo. Durante décadas nos enseñaron que comprar casa es la mejor inversión que puedes hacer. Es el sueño de toda familia latina. Y hay una verdad parcial en eso. La propiedad tiene valor. Pero hay una mentira escondida en ese consejo que nadie desempaca. La mentira es que tu casa habitacional es un activo cuando en realidad funciona como un pasivo. Y la diferencia entre esas dos palabras puede ser la diferencia entre construir riqueza y simplemente sobrevivir con estilo.
Tu casa no genera ingresos. Al contrario, genera gastos todos los meses. Predial, mantenimiento, seguros, servicios, reparaciones que siempre aparecen cuando menos las esperas. Y si la compraste con crédito hipotecario, estás pagando entre el doble y el triple del valor original en intereses a lo largo de los años. Una casa de 1 millón de pesos con hipoteca a 20 años puede costarte 2.300.000 pesos en total. Mientras tanto, ese dinero que pagas mensualmente en hipoteca no está generando nada más. No está en ningún otro activo. No está trabajando para ti en ningún otro lugar. Está yendo al banco, mes tras mes, año tras año. ¿Significa esto que nunca debes comprar casa? No. Significa que tienes que entender exactamente qué estás comprando y por qué. La crisis de 2008 fue en esencia una crisis de vivienda. Millones de familias en Estados Unidos, España e Irlanda perdieron sus casas porque creyeron que los precios siempre subirían. Los precios de la vivienda en España cayeron hasta un 45% entre 2007 y 2014. En Estados Unidos el precio promedio cayó un 33%, y las familias que habían puesto todos sus ahorros en una sola propiedad lo perdieron todo, no porque fueran irresponsables, porque creyeron el cuento. Kiyosaki lo dice de una forma que resume todo: la casa donde vives es un pasivo, la casa que le rentas a otros es un activo. Esa distinción lo cambia absolutamente todo. Una propiedad que genera renta mensual es un activo real. Una propiedad en la que vives y que solo te genera gastos es un pasivo, aunque su valor en papel aumente. Porque para convertir ese valor aumentado en dinero real tienes que venderla. Y si la vendes, ¿dónde vives? Tienes que comprar otra. O rentar. De todos modos el dinero se va. Regla del circo número 6. El patrimonio que no puedes usar no es patrimonio. Es decoración costosa. ¿Tiene valor la vivienda? Absolutamente. Pero solo si cumple ciertas condiciones. Si genera flujo de efectivo positivo mensual. Si no concentra más del 30% de tu patrimonio total. Si la compras con criterios de inversión y no solo emocionales. La casa donde vives puede ser parte de tu patrimonio, pero no puede ser todo tu patrimonio. Eso no es construir riqueza. Eso es tener un ancla cara. Y ahora el momento que prometí. El momento donde te digo algo sin humillarte. No eres tonto. No eres irresponsable. No eres el culpable de todo esto. Creciste con ciertos mensajes repetidos hasta el cansancio. Ahora en el banco. Compra tu casita. Métete a un plan de pensiones. No te endeudes en lujos. Y esos mensajes no son completamente falsos. Son incompletos. Y la diferencia entre un consejo incompleto y uno completo puede costarte décadas de trabajo. El sistema financiero tradicional fue diseñado para que las instituciones prosperen, no tú, y funciona perfectamente para ese objetivo. Los bancos ganan con tus ahorros mal pagados. Las automotrices y los bancos ganan con tus créditos de coche. Las aseguradoras ganan con tus primas de seguros mixtos. Los fondos ganan con tus comisiones de pensión. Tú no eres el cliente, eres el producto. Regla del circo número 7. El sistema no te está fallando. Está funcionando exactamente como fue diseñado. El problema es que no fue diseñado para ti. Ahora imagina dos personas. Llámales como quieras. Las dos tienen 250.000 pesos disponibles. Las dos necesitan coche. Una va a la agencia, compra nuevo, da su enganche, financia el resto a 4 años, paga mensualidad alta, seguro, gasolina de coche nuevo. En 4 años gastó cerca de 85.000 pesos extras entre intereses y costos adicionales. Y tiene un coche que vale 140.000. Perdió más de 210.000 pesos en 4 años. La otra busca un seminuevo con 3 años de uso. Lo encuentra en 130.000 pesos. Lo paga de contado. Y los 120.000 restantes los mete en un fondo indexado con un rendimiento promedio del 8% anual. En 4 años, esos 120.000 se convierten en más de 163.000 pesos. Tiene un coche funcionando, 0 deudas, y ganó más de 40.000 pesos mientras la primera persona perdía más de 210.000. La diferencia entre esas dos decisiones, en un solo coche, en 4 años, es de más de 250.000 pesos. Una decisión, un coche, 250.000 pesos de diferencia. Eso es lo que separa a quien construye riqueza de quien simplemente sobrevive con apariencias. Y no te cuento esto para que te sientas mal con lo que ya tienes. Te lo cuento porque el momento para cambiar el siguiente capítulo siempre es ahora. No cuando termines de pagar la deuda. No cuando te aumenten el sueldo. Ahora, la situación económica actual tiene señales muy claras para quien quiere verlas. La deuda pública global está en máximos históricos.
El Fondo Monetario Internacional reportó en 2024 que la deuda pública mundial supera el 100% del PIB global. Los tipos de interés que estuvieron elevados entre 2022 y 2024 están comenzando a bajar. Y cuando los intereses bajan, el efectivo pierde aún más valor. La inflación, aunque moderó en algunos países, sigue siendo un riesgo real y latente en economías emergentes. Ray Dalio, quien predijo la crisis de 2008 con años de anticipación, advirtió en 2023 que estamos en un ciclo de deuda de largo plazo similar al que precedió a las grandes crisis del siglo XX. No dice que el colapso es inminente. Dice que las condiciones para uno están presentes. Y cuando esas condiciones se materializan, siempre son los mismos activos los que primero se derrumban. Los 8 que te describí hoy. El plan concreto para empezar es este. Primero, revisa qué porcentaje de tu patrimonio está en cada uno de estos activos. Segundo, identifica cuál te está costando más en comisiones, devaluación o inflación silenciosa. Tercero, define una cantidad pequeña, puede ser el 5 o el 10% de tus ingresos mensuales, y empieza a moverla hacia activos que sí generan flujo de efectivo real. No tienes que hacerlo todo de golpe, solo tienes que empezar. Tony Robbins tiene una frase que no se me olvida. El comienzo de la libertad financiera no es tener mucho dinero, es tomar una decisión diferente a la de ayer. Regla del circo número 8 y última. La riqueza real no es lo que se ve, es lo que se siente cuando puedes respirar sin deberle el mes a nadie. Si llegaste hasta aquí es porque te importa tu futuro financiero, y eso ya te pone muy por delante de la mayoría. La mayoría de la gente pasa la vida entera haciendo exactamente lo que le dijeron que hiciera sin preguntarse nunca si funciona. Tú te estás preguntando. Eso es el primer paso real. Si este guión te aportó algo, compártelo. No por el algoritmo, porque alguien que conoces puede necesitar escuchar exactamente esto. Deja en los comentarios cuál de estos 8 te cayó más pesado. O si hay alguno con el que no estés de acuerdo, también. Me interesa el debate. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente, donde seguimos destapando lo que el sistema prefiere que no sepas. Yo soy Krusty Capital, el payaso que dice lo que los otros no se atreven.